Vamos a contar. No, mentiras no. Vamos a contar nombres. Nombres contables o incontables. Primero vamos a ver un poco lo que es un nombre contable. Parece algo muy sencillo, ¿verdad? Un nombre contable es algo que se puede contar. Por ejemplo, la palabra book. Puedo decir one book, two books, three books. Puedo poner un número delante de ese nombre y así poder decir la cantidad exacta de unidades que tiene. Fácil. Por algo se llaman contables, porque se pueden contar. Estos nombres contables se pueden utilizar tanto en singular como en plural. This book has 100 pages. These books are really interesting. Según sea singular o plural, tendremos que utilizar una conjugación u otra. Vamos a ver algún ejemplo de nombres contables. Pencil, 2 spoons, 3 tables, 4 windows, 5 computers. Es decir, cualquiera al cual le podamos poner un número delante. Entonces, ¿por qué hay tanto problema con esto? Porque también tenemos los incontables, que evidentemente van a ser nombres que no se pueden contar. Bueno, todo en esta vida se puede contar. No, se puede cuantificar. Yo puedo decir si hay mucho o poco de algo, pero no siempre puedo ponerle un número. Vamos a coger, por ejemplo, la palabra money. Me podéis decir, claro que se puede contar el dinero. No, no vamos a pensar en el concepto. Vamos a pensar en la palabra gramaticalmente. La palabra money no se puede contar. Yo no puedo decir two monies. Tengo 2 dineros en el banco. I have 2 monies in my bank account. No. Puedo decir que tengo mucho, que tengo poco, ¿vale? Pero no se puede contar, es decir, no le podemos poner el número delante. Esto es importante porque en algunas ocasiones en inglés la diferencia entre un nombre contable o incontable nos puede modificar el resto de la gramática. Entonces, repito porque quiero que quede muy claro, los nombres contables se les puede poner un número. A los nombres incontables se pueden cuantificar pero no contar. Bien, entonces vamos a ver que los nombres incontables solamente se pueden utilizar en singular. Que quede claro que no es que sean singulares, se pueden utilizar en singular, porque los nombres incontables no se pueden contar, por lo tanto ni tienen singular ni tienen plural, pero la manera de conjugarse sería con los verbos en singular. This money is not yours, or this water has a funny smell. Y veamos unos cuantos ejemplos más. Milk, water, pasta, plastic, paper, love, information. Sí, hay alguno como information que a lo mejor os pensáis que podría ser contable, pero no. Pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Entonces, muchas veces tenemos nombres que son incontables, pero de alguna manera, pues queremos ponerles un número delante, por la razón que sea. Pero como son incontables, no podemos ponerles ese número. Entonces, ¿qué solución podemos tomar para poder contar esos nombres incontables? Bueno, pues en algunas ocasiones vemos frases como esta. Waiter, bring me 2 waters, please. Realmente no estaría bien dicho 2 waters. Sería, por ejemplo, 2 bottles of water o 2 glasses of water. ¿Vale? Pero bueno, lo tomamos como si fuera una unidad. Ojo, que en español hacemos lo mismo. Dame 2 aguas. No, será 2 botellas de agua, 2 vasos de agua, lo que sea. O ejemplos como I've drunk 2 coffees today. 2 cafés no, será 2 tazas de café o 2 litros de café, dependiendo del lado cafetero que seas. Pero sería I've drunk 2 coffees today. I've drunk 2 cups of coffee today. Pero las utilizamos como si fuera algo contable. Otra manera sería utilizar una palabra de medida. Es decir, una palabra que indique una medida sobre algo incontable, pero que esa palabra sea contable.
Es decir, que esa palabra sí que se pueda contar. Acordaos que para que una palabra sea contable depende de la palabra, no del concepto. Me explico un poco mejor. Si yo digo I've eaten a slice of cheese, la palabra cheese es incontable. Pero si digo slice, ahí sí que podría contar y puedo decir I've eaten a slice, I've eaten 3 slices of cheese, I've eaten 5 slices of cheese. La palabra que utilizo delante es una palabra contable para cuantificar mejor esa palabra que es incontable. O use a piece of paper, I've bought a bottle of wine, how many cans of Coke did you drink? O add a tablespoon of flour. Todas estas palabras podríamos ir cambiando y ir poniendo el número. Use 2 pieces of paper. I've bought 3 bottles of wine. Add 5 tablespoons of flour. Nombre contable, nombre incontable. ¿Puede ser un nombre contable e incontable a la vez? Hombre, pues ya vamos a ver que a la vez no, pero sí que una misma palabra puede ser contable e incontable. Por ejemplo, vamos a coger chocolate. Vale, la palabra chocolate en frases como estas, a ver cómo funciona. I love chocolate. I eat a bar of chocolate every week, and sometimes I eat 3 or 4 chocolates. Bien, en un principio la palabra chocolate es incontable en inglés. Por eso, si quiero cuantificar el chocolate, le tengo que utilizar la palabra bar, tableta. I eat a bar of chocolate, I eat 2 bars of chocolate every week. Lo que ocurre es que la palabra chocolate puede ser contable, pero ojo, que cambia un poquito el concepto. Ya no es chocolate en sí, sino bombones. ¿Y cheese? ¿Contable o incontable? Bueno, en un principio parece que cheese tendría que ser incontable. Do you like cheese? I love it. So, I usually buy 2 cheeses a month, an Adam cheese and a Brie cheese. I eat a slice of them every day. Bien, queso en un principio es incontable, pero claro, si me gusta mucho, lo que voy a comprar es 2 quesos, ¿vale? 2 quesos enteros. Por ejemplo, un Edam y un Brie. Y me veo el queso completo. Eso sí, cada día lo que voy a tomar es una loncha de queso. En ese caso, a slice of cheese, ese cheese sería incontable. Pero cuando hablo del queso completo, claro que los puedo contar. Cake. Algo parecido nos va a pasar con cake. My favorite cake is carrot cake. I'm going to bake 2 small carrot cakes this weekend. Como norma, cake va a ser algo incontable. Pero cuando digo que hago una tarta completa, sí que lo utilizo como contable. Y puedo decir que, por ejemplo, en mi comunión había 3 tartas. 3 cakes. Hair. There is a hair in my soup. It must be yours. This hair is blonde and you have blonde hair. Hair, como norma, es también una palabra incontable, porque hablamos del pelo en general. Pero claro, cuando nos referimos a un solo pelo, sí que lo podremos utilizar como algo contable. Hay un pelo en mi sopa, there is a hair in my soup. Pero suele ser más en contadas ocasiones. Como normal, la palabra hair lo vamos a utilizar como algo incontable. You have blonde hair. Glass. I cut myself with a piece of glass. Can I have a glass of water, please? ¿Veis la diferencia? En este caso, la misma palabra, glass, puede tener 2 significados distintos. Uno incontable y el otro contable. Cuando yo digo can I have a glass of water, me refiero a un vaso. Entonces sí que lo puedo contar. Can I have a glass of water? There are 2 glasses of water. Pero cuando hablo de la palabra glass en el sentido de cristal, no es contable. Sin embargo, sí que lo puedo cuantificar poniendo una de esas palabras de medición. A piece of glass, un trozo de cristal.
Vamos a empezar a ver problemillas que vamos a tener con nombres contables e incontables. Mucho cuidado con esto. La palabra person es singular. La palabra people es plural. Es un plural irregular. Hay bastantes plurales irregulares en inglés que no se hacen con la palabra, con la forma en S, no es persons, ¿vale? Tenemos one person, two people. Lo que ocurre sobre todo a los que hablamos español es que solemos traducir people como gente. Y entonces la palabra gente en español se utilizaría en singular. Por lo tanto, vamos a pensar que es algo incontable y vamos a poner people is. Error. De verdad, he visto este error incluso en niveles muy altos. Pero es un error grave. People are. One person is. Two people are. There is one person in the class. There are a lot of people at a concert. Or there are 3,000 people at a concert. Sí que os quiero decir que puede ser que en alguna ocasión veis la palabra persons con S en plural, ¿vale? Sí que existe, se utiliza muy poco, es algo que se utiliza de manera formal y en el 99,9% os vais a encontrar delante un número, ¿vale? Pues por ejemplo, os metéis en un ascensor y os pone la capacidad de las personas que hay, a lo mejor os ponen 8 persons, 8 persons, ¿vale? Pues bueno, lo podéis ver, pero lo normal y lo que yo recomiendo es que os olvidéis de este persons y que penséis one person, two people. One person is, two people are. Time, otra palabra que nos puede dar lugar a confusión, porque tiene dos acepciones, contable e incontable. Time, cuando es incontable, es tiempo. Pero hay veces en que utilizamos la palabra time en su versión contable, que es vez. Vamos a ver un ejemplo. I don't have a lot of time for this. No tengo mucho tiempo, incontable. I have been to London 3 times. 3 veces. 3 times, aquí sí que es contable. Y nosotros solemos utilizar dos palabras distintas. Para el tiempo incontable, tiempo, y para el tiempo contable, vez. Exercise. Pues es que resulta que también puede ser contable o incontable. Cuando decimos exercise en su versión incontable, nos referimos más al ejercicio físico. Mientras que cuando lo ponemos en plural, exercises, vamos a estar hablando de los ejercicios contables, o bien de deberes, o bien de cuando hacemos ejercicio físico, cada una de las actividades que hacemos. Por ejemplo, this exercise makes me sweat a lot. En este caso estoy hablando de la palabra ejercicio físico. ¿Vale? This exercise makes me sweat a lot. Repito ahí, este makes con S porque se conjuga igual que si fuera un singular. These exercises are very difficult. Por ejemplo, unos ejercicios de matemáticas que son muy difíciles. These math exercises are very difficult. Lo puedo utilizar en plural. Vamos a seguir viendo más problemas con los nombres contables e incontables. A veces nos vamos a encontrar con unas palabras que terminan en S, como por ejemplo, economics, physics, billiards, missiles, politics. ¿Vale? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la economía, de la física, de los billares, del sarampión, de la política, y aunque son palabras que acaban en S, resulta que son incontables. Y como son incontables, las tenemos que conjugar en singular. Physics is my favorite subject. Billiards is not interesting. Politics doesn't seem easy. Y aquí quiero recordaros la palabra politics, es la política. No hay que confundir con otra palabra, politicians, que esta sí que es una palabra contable, que serían los políticos, ¿vale? One politician, two politicians. Pero politics, la política en general, es una palabra que acaba en S, pero se conjuga en singular porque es incontable. Luego tenemos la palabra trouble,
y problem. Aunque el significado es el mismo, problema, una de ellas es incontable, trouble, y la otra es contable, problem. I have some trouble with these exercises. I have 2 problems with this house. ¿Vale? Cuando utilizamos una cantidad en un nombre que sea incontable, utilizaremos la palabra some. No puedo decir I have 2 troubles. Puedo decir I have 2 problems. ¿Vale? Para el tema del some y del any, acordáis que hay otro vídeo sobre cuantificadores. Work and job. Esto es un error muy común, ¿vale? La palabra work significa trabajo, pero es algo incontable, porque me refiero a un tipo de trabajo, si tengo mucho trabajo, esta clase de trabajo me gusta, mientras que la palabra job es una palabra contable, que se refiere más a un puesto de trabajo, ¿vale? I have a lot of work in my job. I have 2 jobs, but very little work to do in each one of them. ¿Vale? Tengo un job, tengo un puesto de trabajo, y en ese puesto de trabajo tengo mucho trabajo que hacer, ¿vale? O tengo 2 puestos de trabajo, pero muy poca cantidad de trabajo que hacer en cada uno de ellos, ¿vale? Work, job. Aún nos queda un poquito más, porque también hay que tener cuidado con nombres incontables en inglés, pero cuidado, que en español son contables. Advice. Uy, ¿esto qué era? Esto era consejo. Claro, en español la palabra consejo es contable y yo puedo decir te voy a dar 2 consejos. Pero en inglés la palabra advice es incontable. Es uno de los errores más típicos que hay. Entonces, my father gave me 2 pieces of advice. No puedo decir my father gave me 2 advices. No, porque es incontable. Podríamos decir my father gave me some advice. ¿Vale? Pero si quiero poner el 2, porque me ha dado 2 consejos, tendré que utilizar una de esas palabras para poderlo cuantificar. 2 pieces of advice. News. Bien, esta palabra que son las noticias, no hay que confundir con new, que sería el adjetivo nuevo. News es otra de estas palabras que acaba en S, pero que es incontable. No la he querido añadir antes con el tema del politics, billiards, porque la quería mencionar aquí a ella solita, ¿vale? Porque es uno de los errores también más típicos. Today the news was boring. The news, claro, ¿qué ocurre? Que decimos las noticias y ya decimos las noticias son. No, es que en inglés es lo mismo que need. Today the news was boring. Para esto tenemos que pensar a lo mejor más que es el programa, el telediario, el noticiario, lo que sea, pero algo que podamos sustituir por un it. Furniture. Vale, la palabra furniture, la mejor manera de no confundirnos es utilizar la traducción con mobiliario, no la traducción de muebles, porque resulta que en inglés no vamos a tener una palabra como tal para mueble. Mueble es contable. Mobiliario es incontable. Por lo tanto, la mejor traducción, mobiliario, furniture. Yesterday, I bought 2 pieces of furniture, a chair and a small table. ¿Vale? 2 piezas, como quiero decir 2 unidades, 2 muebles, tengo que decir 2 piezas de mobiliario. O bueno, decir cada una de las cosas. Damage, daño. There was a lot of damage in the fire. ¿Vale? No vamos a decir, hubo muchos daños. There were a lot of damages. No, lo vamos a poner was y vamos a poner damage. Employment. La palabra employment, aunque creo que más lo vais a ver muchas más veces como unemployment, ¿vale? El desempleo es también incontable. Ojo, no vamos a confundirlo con palabras como post, la palabra como job, que sí que se refieren al tema del empleo, pero que son palabras contables. Aquí hablaremos del empleo o del desempleo en general. There is little unemployment with the new government. Pero sí que podemos decir
there are more job posts with the new government. O there are more jobs with the new government. ¿Vale? Aquí sí que pondremos there is unemployment. Y utilizaremos la palabra little. Acordaos que little era para incontables y few era para contables. Esto también está en el vídeo de los cuantificadores. Pero cuando utilicemos la palabra posts, pues le vamos a poner un plural. Y ya, para finalizar, pues algún problemilla más que nos podemos encontrar, como por ejemplo con la palabra food. Claro, como nosotros tenemos la palabra comida con diferentes acepciones, podemos pensar en una de esas acepciones de comida que en español sea contable, pero en inglés no. O sea, la palabra en inglés food es siempre incontable. Entonces podemos preguntar cosas: how much food is there? How many types of food are there? How many meals do you have a day? Es decir, la palabra food es incontable. Con los incontables, al preguntarlo, acordaos how much. Claro, si le pongo una palabra que sí que cuantifique, porque la palabra type es contable, puedo decir tipos de comida. Vale, pues entonces ya pongo la palabra types y ya es algo contable. Por lo tanto diré how many types. Y how many types are. O si no, puedo utilizar otra palabra sinónimo más o menos de food, pero que no sea incontable. Por ejemplo, la palabra meal, que se refiere a cada una de las comidas que hacemos a lo largo del día. Entonces no vamos a decir how much food, sino how many meals. Homework. Bueno, esto es un clásico. Lo primero de todo deciros que esta palabra, homeworks, no existe. Por mucho que intentemos copiarla mal millones de veces. No existe. Es un problema que tenemos por traducirla. Porque decimos deberes, pensamos en plural y le ponemos homeworks. No, es que la palabra homework es una palabra incontable en inglés. Homework. Yesterday I didn't have much homework. Y si no, pues utilizamos otra palabra que sea un sinónimo, pero que sea contable. Por ejemplo, yesterday I had a lot of exercises. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya venido bien. Ya veis que es un poco de lío, pero sobre todo nos tendremos que fijar en aquellas palabras, digamos, que son diferentes al español y centrarnos en esas, porque lo demás va a ser parecido. Y repito, muy importante el tema de conocer lo que es contable e incontable en inglés, porque aunque en español no le prestamos importancia, en inglés puede variar la gramática. Por ejemplo, puede ser el verbo en singular o en plural, entre otras cosas. Por lo tanto, es bueno el conocerlo.